Rebeca, Lo que empezabas quieras, tú empieza Yolanda y yo, lo que te dejes, lo lanzo. lo que Yo, queráis, por eso. yo solamente voy a dar las buenas tardes, dar las gracias a todos los participantes, en especial a Elena Manjabacas, por lo que estábamos hablando justo un minuto antes de arrancar, porque va a ser un referente para todas nosotras, las que estamos más o menos en la línea de su edad, las que están por encima y las que vienen por debajo, porque seguro que lo vas a hacer muy bien y que nosotros, pues bueno, vas a ser ahí como un puntal, una punta de lanza para que las que venimos detrás podamos. Yo tengo una niña de 4 años a la que le encanta también todo el tema de la astronomía, por H o por B, seguro que tenemos muchas cosas que compartir. Entonces, yo simplemente presentarme, soy Yolanda Rozalén, soy la coordinadora de Cultura, dar por supuestísimo las gracias tanto a Rebeca como a José y al resto del equipo del museo, porque nos programan y nos proyectan todas estas cosas que al final, si no fuera por su trabajo, pues evidentemente los demás no estaríamos aquí, ¿verdad? Coordinados para poderte escuchar. Nada más, yo creo que hoy la protagonista eres tú. Me gustaría que cuando estés por aquí nos pudiéramos ver en persona, porque ya hemos pasado esa época de que todos nos conocemos a través de las pantallas y con esto que me has avanzado de que a final de mes estás por aquí, seguro que te daré un telefonazo para ver si nos podemos poner cara. Y muchísimas gracias como os decía, a todos vosotros, a los que estáis detrás de las pantallas y a mis compañeros, por supuestísimo, porque hoy es un día muy especial del que segura estoy que vamos a disfrutar todos nosotros. Así que Elena, gracias, José, Rebeca y a todos los demás. Bueno, pues yo os doy la bienvenida a todos, a los que nos estáis siguiendo a través de la plataforma de Zoom, como aquellos que lo estáis haciendo a través del canal de YouTube. Darte la bienvenida, Elena, a esta Semana Internacional del Espacio que hemos organizado en el Museo de las Ciencias. Y aprovechando el tema de mujeres en el espacio, pensamos que era una oportunidad excepcional contar contigo y agradecerte que te hayas involucrado y te hayas ofrecido de esta manera. Así que nada, yo no te quito protagonismo, voy a hablar un poquito de tu amplio currículum y te cedo la palabra. Elena es moteña, es de Mota del Cuervo, licenciada en Física y máster en Astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid. Me fijo porque tienes tanto que contar que tengo que echar un ojo a los apuntes. Estudiante de doctorado en el Instituto Max Planck de Astronomía de Heidelberg, de Alemania, el postdoc en el Instituto de Astrofísica de Canarias, donde trabajó en la puesta a punto del instrumento del EMIR para el Gran Tecan. Seguidamente se mudó a Tucson, a Arizona, donde hizo otro postdoc en Steward Observatory de la Universidad de Arizona. Posteriormente trabajó como astrónoma en el Observatorio Keck en Hawái y actualmente, que es lo que nos vas a hablar, trabajas como astrónoma en el Space Telescope, preparando la puesta a punto del James Webb, este ansiado lanzamiento que esperemos que tenga lugar el 18 de diciembre y nada lo posponga. Así que nada, yo darte muchísimas gracias en mi nombre y el de todo mi equipo que tenemos por ahí, viendo en pantallita. Así que nada, te cedo la palabra y muchísimas gracias por todo. Pues muchísimas gracias a vosotros también. Es un orgullo para mí estar hoy aquí, poder compartir con mis paisanos lo que hago. Si puede ser referente de alguien, pero si no, pues me da igual, porque yo me lo paso muy bien dando charlas. Así que muchísimas gracias por esta invitación y por esta calurosa bienvenida que me habéis dado. Así que, bueno, para hablar de todo lo que os tengo que contar, voy a necesitar apoyarme de mis diapositivas. Así que voy a compartir pantalla. ¿Me avisáis si veis las diapositivas? Sí, está ok. Ok, perfecto. Bueno, pues hoy os voy a hablar de muchas cosas y últimamente también de la que más me apasiona. Y es el trabajo que estoy realizando aquí en el Space Telescope Science Institute como astrónoma de la Agencia Espacial Europea y de ORA para preparar la puesta a punto de uno de los instrumentos que va a ir a bordo del James Webb Space Telescope, que es el telescopio espacial más grande que nunca hemos puesto en el espacio y que va a revolucionar la astronomía
de maneras que ni siquiera nos podemos imaginar todavía. Pero yo, ¿de dónde vengo? Bueno, también me gusta esta foto, me gusta mucho esta foto, que es de un paisano mío que se llama Roberto de la Fuente, de los Molinos de Mota del Cuervo, porque como me empecé a interesar en la astronomía tuvo mucho que ver con el hecho de nacer en un pueblo pequeño, donde se puede contemplar el cielo, ¿no? Yo de pequeña era muy hiperactiva y muy inquieta, y me interesaban muchas cosas, ¿no? Pero el día, recuerdo perfectamente, que hace mucho tiempo ya, tenía 8 años, que nos descubrieron, que un maestro nos habló primeramente de la astronomía, que bueno, a mí me pareció increíble, ¿no? Me pareció increíble que todas esas estrellas que vemos hoy en día, que vemos un día despejado, una noche despejada, fueran soles como el nuestro. Recuerdo que en aquel momento este maestro nos mencionó que esto es a mitad de los años 90, donde los exoplanetas, o sea, los planetas alrededor de otras estrellas, que no son el Sol, aún no se habían descubierto, se estaban buscando. Pero él ya nos dijo que, bueno, que eso se estaba buscando y que pudiera ser que alrededor de esas otras estrellas hubiera planetas también, como en nuestro sistema solar. A mí esa idea me cautivó tanto desde el principio que ahora me dedico al estudio de los exoplanetas. Y bueno, de verdad que nacer en un pueblo tuvo mucho que ver porque incentivó mucho mi curiosidad, no solo en astronomía en muchos campos, pero especialmente en el campo de la astronomía. Así que cuando vi esta foto, la tengo de fondo de pantalla, es mi inspiración y cuando la miro digo, bueno, por eso estoy aquí, ¿no? Y tengo esta imagen del cielo de allí de mi pueblo. Así que bueno, nací en Mota a mitad de los años, bueno, un poco a finales de los 80, con lo cual cuando yo estaba en la escuela y me empecé a interesar por esto, bueno, nos faltaban un poco de referentes femeninos científicos y astrónomas en particular. Con lo cual eso me dificultó un poco el camino porque claro, parecía que era una idea un poco fantasiosa, ¿no? No hay nadie que haga lo que tú quieres hacer porque crees que tú tienes alguna posibilidad. Entonces me alegra, bueno, que hoy en día se hagan este tipo de charlas y que se nos dé un poco de alas a las astrónomas para que vean que esto no tiene por qué ser un trabajo de hombres, para nada. Entonces, bueno, según fui creciendo, mi idea no cambió, que quería seguir siendo astrónoma y nada. Fui a la Universidad Complutense de Madrid, estudié ciencias físicas, como ha dicho Rebeca antes. Allí me gradué en el año 2010 y bueno, mi especialización fue astronomía. Allí fue también donde hice el máster en astronomía, ¿no? Irme a Madrid, como os podéis imaginar, fue un cambio muy grande porque yo pues crecí en Mota. Entonces, bueno, pues tuve que aprender a vivir en una ciudad, adaptarme a otro ambiente, ¿no? A estar fuera de mi casa, donde pues después de que salí de España en 2011, bueno, si llamo mi casa España, no he vuelto a España desde... Solo he estado en España durante un año desde que me fui en 2011, o desde hace 10 años. Entonces, bueno, pues para ser científico, acostumbrarse a vivir fuera de tu casa es algo que uno tiene que aprender. Bueno, pues de la Complutense me fui a hacer mi doctorado a Heidelberg, que está en Alemania. Aquí os pongo un mapita donde está. Es una ciudad súper bonita, es una ciudad universitaria. Aquí os pongo una foto que tiene un río por medio y tiene uno de los institutos más importantes para ciencias, que es el Max Planck. Hay Max Planck de todas las ciencias. En Heidelberg está el Max Planck de astronomía, donde pasan investigadores súper punteros. Bueno, Heidelberg es una ciudad maravillosa y es una ciudad muy conocida por tener un montón de premios Nobel. La Universidad de Heidelberg tiene como, no sé si 20 premios Nobel en diferentes disciplinas, ¿no? Entonces fue un ambiente muy bueno para hacer un doctorado, pero una de las cosas que sí observé ahí es que había incluso menos mujeres que en España haciendo astronomía, ¿no? Éramos un 30% o algo así de estudiantes de doctorado mujeres. En el año 2015 acabé la tesis después de mucho trabajo y mucho sudor y muchas lágrimas.
en un tema que es un tema que me apasiona, que son las enanas marrones y los planetas extrasolares gigantes. Los planetas extrasolares gigantes son básicamente planetas tipo Júpiter. Si tenéis una imagen del telescopio Hubble de Júpiter o de cualquier otro telescopio, pues en general son como el planeta Júpiter más masivo, pero básicamente muy parecidos, ¿no? Entonces ahí hice mi tesis de doctorado sobre este tema, en el que hago un trabajo, ¿no? Y en el que igualmente sigo aprendiendo muchísimo. Entonces la vida del investigador consiste en que hacer un doctorado es solamente el primer paso dentro de tu carrera, y después de eso pues tienes que seguir haciendo lo que se llaman estancias postdoctorales, para seguirte formando como investigador y también para conocer otros grupos de investigación y aprender pues diferentes cosas, ¿no? Entonces desde Heidelberg, en Alemania, me fui a Tenerife, donde está uno de los centros más grandes de astronomía que tenemos en España, el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y ahí trabajé en la creación, en el comisionado, en la puesta a punto de un instrumento que se llama EMIR, que es básicamente un espectrógrafo, de los que ahora os contaré más tarde qué es un espectrógrafo, que fue se puso en este telescopio, lleva en este telescopio 5 años. Este telescopio es el Gran Tecan, que está en La Palma. Y entonces pues allí, durante un año, bueno, pues tuve la fortuna de trabajar en el comisionado de este instrumento, en la puesta a punto de este instrumento, instalarlo en el telescopio y bueno, ver las primeras imágenes básicamente de ese instrumento que se tomaban del cielo, ¿no? Entonces fue muy emocionante, y aunque no tenía en principio que ver con la astronomía en sí, me enseñó muchas tecnicidades para mejorar cómo hacer mi ciencia. Hasta el día de hoy me está enseñando eso, ¿no? Entonces, aunque en principio uno empiece a trabajar en un campo como la astronomía, siempre hay muchas ramas por las que te puedes ir, y cuanto más, digamos, menos poblada esté la rama por la que te quieres ir, más posibilidades tienes de ser alguien especial en el campo y por lo tanto alguien al que le dan más trabajos, ¿no? Aquí tengo otra foto, ahí detrás veis el espectrógrafo, que puede parecer que es este cacharro con tanto cable, pero bueno, ahora os explicaré cuando empiece a hablar de James Webb qué es exactamente un espectrógrafo y por qué son súper importantes para estudiar las estrellas, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo está la ciencia en España. Entonces, pues cuando acabé la puesta a punto de mí, no pude continuar en el Instituto de Astrofísica de Canarias y me fui de postdoc a Estados Unidos, a Tucson, que está en Arizona, en el sur de Arizona, a 1 hora de la frontera con México, ¿no? Entonces, Tucson es un desierto, y os enseño una foto de un... Esto no es exactamente Tucson, es muy cercano a Tucson. Y allí estuve trabajando en la Universidad de Arizona con imágenes del telescopio espacial Hubble, que es el único telescopio espacial con el que se puede hacer astronomía ahora mismo y que está a punto de la jubilación. Bueno, esperemos que aún dure unos poquitos años. Pero ahí fue donde me empecé a familiarizar con instrumentación, con instrumentos que van a bordo de un telescopio espacial, no solamente a bordo o sea, no están solamente en telescopios en tierra, ¿no? Entonces, con toda esta experiencia, un poquito después, un par de años más tarde, conseguí mi primer trabajo indefinido en Hawái, en Estados Unidos, como astrónoma de soporte en los telescopios Keck, ¿no? Los telescopios Keck, de hecho, se parecen mucho al telescopio Gran Tecan, porque son telescopios de 10 metros. Aquí los podéis ver, a ver si consigo. Están estos 2 telescopios con cúpula redondita que se ven aquí, son los 2 Keck. Entonces, como astrónoma de soporte, pues seguí trabajando mucho con instrumentos dedicados a la astronomía y a colectar la luz que nos llegan las estrellas. Y aprendí mucho sobre ese tema. Entonces, una vez había aprendido lo suficiente, decidí dar el paso a lo siguiente. Si mi siguiente proyecto, siempre me gusta mirar un paso más allá, ¿no? Estoy aquí, me encanta, pero ¿a dónde voy a ir después, ¿no? Para seguir avanzando. Y el paso siguiente, después de estar en Hawái, y por supuesto disfrutar de todo lo que fue la isla de Hawái y lo maravillosa que es,
Pues el siguiente paso fue venirme a donde estoy ahora. Ahora mismo me encuentro en Baltimore, que no es una ciudad muy conocida en el extranjero, pero es una ciudad que está a 1 hora de Washington DC, a 3 horas de Nueva York. Y lo más importante es que en esta ciudad está el sitio donde trabajo ahora, que es el Space Telescope Science Institute. Y diréis, ¿qué es eso? Bueno, es un instituto que básicamente se dedica a manejar todo lo relacionado con datos de telescopios espaciales, ¿no? Por ejemplo, pues los datos de Hubble, que ahora mismo es el único que está volando, pero también se dedica ahora mismo a la preparación del próximo telescopio, el James Webb Space Telescope, y de otros telescopios que vienen después. Entonces, la NASA, o sea, el Space Telescope Science Institute trabaja con la NASA, trabaja con la ESA en este tratamiento de, bueno, preparación de futuras misiones y tratamiento de los datos del Hubble. Entonces, claro, para mí era muy importante pues, empezar a trabajar en el siguiente paso, ¿no? Para mí, ok, estoy trabajando en los telescopios más grandes que tenemos en la Tierra, que para mí entonces era Keck, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso para mí en mi carrera es pues, trabajar con el telescopio más nuevo y más novedoso que está por venir. Y este es el James Webb Space Telescope, que podéis ver aquí a la izquierda en vuestras pantallas. Esto es solamente un dibujito. Así es la pinta que va a tener cuando esté volando en el espacio, aunque no vamos a poder hacer una foto de él. Y aquí abajo podéis ver una foto básicamente del espejo del telescopio cuando el telescopio estaba en Goddard. En NASA Goddard es un centro de la NASA que está aquí al lado, está como a 45 minutos de donde yo vivo, ¿no? Entonces, es durante una de las pruebas que se hicieron mientras estaba construyendo el telescopio. Entonces, bueno, hoy os voy a hablar del James Webb Space Telescope, de cómo es, cómo va a llegar al sitio donde básicamente lo vamos a poner para que observe todo y para que nos traiga todos los datos tan novedosos de ciencia que vamos a esperar ver. Y también os voy a hablar un poquito del instrumento en el que estoy trabajando, que va en el James Webb, y qué es lo que hace y por qué es especial, ¿no? Simplemente como para dar una idea de hasta qué punto la tecnología que ponemos en estos telescopios es complicada, no es algo que se haya hecho antes, ¿no? Y por eso también es emocionante. Entonces, bueno, el James Webb Space Telescope es un telescopio de 6 metros de diámetro. Entonces, lo podéis ver aquí en esta imagen, ¿no? Ese es básicamente el espejo, 6 metros de punta a punta. Aquí lo podéis ver comparado con el tamaño del Hubble. El Hubble son 2 metros de diámetro y el James Webb 6 metros. Os preguntaréis por qué tiene esta forma de paneles, es que parece como un panel de abeja, ¿no? Entonces tiene como muchos espejitos pequeños puestos uno al lado del otro. Bueno, esta tecnología se desarrolló en primer momento para telescopios de tierra muy grandes, por ejemplo, el Gran Tecan en La Palma, los telescopios que, al ser un telescopio de diámetro tan grande, no se puede hacer un espejo sólido, porque eso se rompe. Claro, tenéis que pensar que se tiene que hacer un espejo en un sitio, luego llevarse a otro, subirse en un barco. Entonces, cuanto más pesado sea, más probabilidad de que se rompa. Y creo que el tamaño máximo que un espejo sólido puede tener sin que se rompa, creo que son, no sé si son 5 o 6 metros, no más de ahí. Entonces 10 era imposible, con lo cual cuando se construyó Keck, cuando se construyó GTC, descubrieron que era mucho mejor tener espejitos pequeños con forma hexagonal que se pusieran juntos, de tal manera que tú podías juntar muchos de esos y hacer un espejo mucho más grande, ¿no? Y mucho más fácil de transportar y mucho más fácil de mover, porque al final el telescopio tiene que apuntar, ¿no? Y moverse. Y si eso es algo que pesa mucho, es muy difícil, se gasta más energía, se te pueden romper los mecanismos. Tiene muchas cositas que pueden ir mal, ¿no? Entonces, el peso es algo clave. En el caso del James Webb, encima, hay que ponerlo en el espacio, con lo cual tiene que ir en un cohete, con lo cual no puede pesar un montón, porque entonces
empiezas a encontrarte con el límite de que tienes que poner un cohete lo suficientemente grande, lo suficientemente potente, ¿no? Entonces, bueno, por eso se hacen los espejos así. Aquí tenéis otras fotos más. En el medio podéis ver una foto, esto es una foto real, ¿vale? Del espejo de James Webb. Aquí podéis ver los espejitos en forma de panal de abeja. Os estaréis preguntando por qué tienen ese color amarillo. Y la respuesta es que, bueno, el espejo en sí mismo está hecho de un metal que se llama berilio, que es muy ligero. Por lo que os he dicho, no puede pesar mucho porque si no se nos estropea, no se puede manejar. Y luego lo que hay encima de eso es una capa de oro, una capa muy, muy fina de oro. En general, los espejos, todos, los de los telescopios más grandes o más pequeños, se tienen que aluminizar, o sea, se les pone una capa de aluminio para que reflejen, hagan de espejo, ¿no? Pero claro, hay diferentes cosas que se le pueden poner, ¿no? Entonces el aluminio es lo que se usa habitualmente en los espejos normales de tu casa, en el espejo del Keck, en el espejo de Gran Tecan. Pero aquí querían que fuera una reflectividad mayor y por eso, en lugar de usar aluminio para cubrir los espejos, se puso una capita muy fina de oro. Entonces el James Webb está cubierto por oro para aumentar su reflectividad. De hecho, podéis ver aquí el reflejo que está haciendo el telescopio de la imagen, que es un reflejo muy, muy bueno, ¿no? Y es precisamente por eso. Entonces, claro, tenemos un espejo de 6 metros y lo tenemos que poner en un cohete, porque esto tiene que ir dentro de un cohete. Y un cohete es una cosa que uno no puede poner tan grande como quiera, ¿no? Es una cosa que tiene que tener un determinado tamaño. No hay tantos cohetes, aunque os parezca imposible, no hay tantos cohetes donde pueda ir un telescopio. El cohete más grande que actualmente tenemos es la Ariane 5, el Ariane 5, ¿no? Que los voy a poner aquí. Ahí podéis ver la foto a la izquierda. Entonces, claro, el telescopio tiene que ir dentro de ese cohete, con lo cual, pero el cohete no tiene 6 metros de diámetro. Entonces, se tuvo que básicamente doblar el espejo para que cupiera dentro del cohete. Entonces aquí podéis ver en la derecha una foto de cómo queda, digamos, el telescopio una vez que se le doblan los laditos para que entre dentro de la parte de arriba del cohete. Entonces, si os fijáis en la imagen, en el dibujo del Ariane 5, aquí arriba es donde está puesto el telescopio James Webb, ¿no? Y está dobladito y así sí cabe dentro de ese cohete, ¿no? Lo que va a pasar una vez que el cohete llegue fuera de la Tierra es que se van a ir cayendo todas las partes del cohete. Ahora os voy a poner un vídeo muy chulo sobre eso, hasta que al final queda el telescopio solo. Y luego el telescopio se tiene que montar, se tiene que desdoblar. Entonces ahora os pondré unos vídeos muy chulos mostrando cómo pasa eso, ¿no? Que no es, os vais a dar cuenta de que no es nada trivial. Y luego, aparte de eso, el telescopio tiene otra parte que es súper importante, que es esta cosa metálica que veis aquí, que parece como papel de aluminio. Es prácticamente papel de aluminio. Está hecho de otro material, no es papel de aluminio, se llama Kapton y es un material muy aislante. Entonces, eso lo que es básicamente un parasol. ¿Por qué? Porque si a tu telescopio le da el sol, te has cargado el telescopio, te has cargado los instrumentos y no puedes tomar ningún dato. Entonces, para eso están. Y ahora os explicaré un poquito más detalles de por qué eso es así, por qué tenemos varias capas de ese parasol para quitarle toda la luz al telescopio. Entonces, aquí viene lo emocionante. Aunque parezca mentira, porque llevamos esperando el lanzamiento muchísimos años, el lanzamiento va a ocurrir en 73 días. Estamos en T-73, el 18 de diciembre de este año. Así que estaros atentos a múltiples medios de la prensa, NASA TV, porque ahí se va a retransmitir el lanzamiento del telescopio más esperado de los últimos 20 años. El cohete en el que va a ir va a ser similar a este que podéis ver aquí, ¿no? Y va a ir como arriba del todo, como os he mostrado antes, va a ir puesto el James Webb. Entonces, ¿qué va a pasar
una vez que esto se va a lanzar desde Kourou, que está en la Guayana Francesa, una vez que el telescopio está allí, que se ponga dentro de del cohete y se lance, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues ahí os voy a poner una animación. Una vez que salga de la atmósfera, ahí está saliendo de la atmósfera, lo primero que va a pasar es que va a perder los propulsores. Ahora va a volver otra vez a empezar. Los propulsores que se van a los lados, estos de aquí, los va a perder. Y va a empezar a perder toda la propulsión que tiene básicamente por los lados, ¿no? Hasta que se quede el telescopio solo. ¿Y qué va a pasar después? Una vez que haya perdido toda la propulsión, todas las diferentes capas de propulsión que lleva el cohete. Pues lo que va a pasar es que se va a poner, digamos, en dirección a la órbita suya que le toca, que es el punto L2. Más de 8 meses. Por favor, si os podéis mutear por ahí. Sí. Vale. Pues entonces va a viajar hacia el punto L2, que es un punto que se llama Lagrange 2. Y diréis, ¿qué es eso? Bueno, para que lo veáis aquí en más detalle, tenemos el sistema Sol, Tierra y Luna. Entonces el punto L2 es un punto de equilibrio entre estos tres cuerpos, ¿no? Es un punto de equilibrio inestable, alrededor del cual James Webb va a dar vueltas. Hay muchos telescopios, por ejemplo Gaia, que también están en el punto L2, ¿no? Entonces hacia allá es hacia donde va. Tarda, si no recuerdo mal, como unos 20 días en llegar. Entonces vais a decir, bueno, entonces durante 20 se va a lanzar James Webb y en 20 días no vamos a saber nada de lo que está pasando, lo cual podría ser incluso preocupante. Bueno, va a haber unos poco tiempo, unas pocas horas donde no se va a saber nada de lo que pasó con el telescopio hasta que lo enciendan, ¿no? Y en el momento en que lo enciendan, van a ver si se puede comunicar, que es el primer paso. Y durante el camino, os voy a contar ahora lo que va a hacer el telescopio, porque el telescopio, acordaros que se ha lanzado pues todo encogidito, ¿no? Entonces hay que desplegarlo. Ahora os voy a poner aquí un vídeo. Este es el telescopio después de que se haya despegado del cohete completamente. Lo primero que va a hacer es sacar este panel solar y la antena para poderse conectar con Tierra. Después lo que hace es desplegar estas cositas, que en realidad son los dos parasoles que os he mencionado antes. No se puede encender el telescopio antes de que esté cubierto, digamos, protegido del sol, ¿no? Entonces estos parasoles son como una especie de paraguas que se van a ir abriendo, como vais a ver aquí. Se van desenrollando, ¿vale? Los de los dos lados. Y luego lo que va a pasar es que tiene unas piezas metálicas, que son estas piezas metálicas que estáis viendo por aquí, que van a tirar del parasol y lo van a abrir como si fuera un paraguas. Y una vez que esté abierto el parasol, aquí veis que solo tiene una capa, lo que se va a hacer es que se van a abrir las 5 capas que tiene. O sea, el parasol es como si fuera 5 paraguas en uno, por ponerlo de alguna manera. Y eso es así porque es mucho más aislante. Luego se abre estas barritas, que son el espejo secundario, y finalmente se despliega todo lo que es el telescopio por completo. Y así es como queda. Detrás de lo que es el telescopio, la parte de oro y tal, se encuentran los instrumentos, que son los que en realidad hacen todo el trabajo de recibir los datos de astronomía. Sin los instrumentos es como tener un ojo sin tener cerebro, porque el cerebro al final es el que interpreta lo que tú ves, ¿no? Los instrumentos son los que interpretan los datos de ciencia que recibe, la luz que recibe el telescopio. Entonces, ¿por qué es James Webb algo diferente, ¿no? Aquí en este plot, en este dibujito, os muestro lo que es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es básicamente la luz. Claro, nosotros con luz lo que interpretamos es la luz que vemos con los ojos, ¿no? Pero en realidad hay luz que no podemos ver. Esa luz, por ejemplo, es el ultravioleta,
y no la podemos ver, pero bien que nos quemamos en verano, o el infrarrojo. Y la luz infrarroja es básicamente calor. El calor no lo vemos, lo podemos sentir, pero no lo vemos, pero el calor es radiación electromagnética que también se puede detectar y que también se utiliza para observar objetos muy fríos en el espacio, ¿no? Entonces, el James Webb Space Telescope va a estar especializado en ver en el infrarrojo, en ver el calor que emiten los objetos celestes, ¿no? Ya sean estrellas, galaxias, planetas, lo que sea, ¿no? Y es porque los objetos que están muy fríos emiten mucha más luz en calor que en luz visible. Entonces es mejor, hay más información y por eso es mejor observar los objetos con el infrarrojo. Para que os hagáis una idea, os pongo una imagen, ¿no? En luz visible tenéis una imagen de un cocodrilo y de un animalillo ahí que se llama suricata, ¿no? Que son como una mangosta, una cosa así. Entonces, en luz visible se ven así. Si nos pusiéramos unas gafas para ver en el infrarrojo, se verían así. Básicamente lo que vemos es el calor que desprenden, ¿no? Entonces las suricatas son animales de sangre caliente, desprenden mucho calor. Un cocodrilo, que sabemos que es un animal de sangre fría, pues no desprende apenas calor, ¿no? Entonces al final lo que vamos a hacer es ponernos estas gafas para ver el cielo y ver qué información obtenemos. Entonces, el James Webb va a mirar en esta franja tan de alguna manera ajena a los humanos, porque no la vemos con el ojo, digamos, de manera normal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que os he dicho que el calor es esto que intentamos ver, ¿no? Entonces tenemos un problema muy gordo y es que tenemos que aislar nuestros instrumentos, nuestras gafas del calor, porque si nos llega calor se nos va a contaminar todo lo que queremos ver, ¿no? Entonces por eso es tan importante que el telescopio esté aislado del sol, porque si nos llegara la luz del sol y se nos calienta el telescopio, se nos calientan las gafas, es como si se nos pusiera una capa de vapor en las gafas y no pudiéramos ver más. Entonces, por eso es tan importante que el telescopio esté aislado del calor. De hecho, los instrumentos que van a bordo del James Webb están a temperaturas de menos 200 grados y cosas así, ¿no? Para que no tengamos contaminación de calor y solo veamos la luz en el infrarrojo de los objetos lejanos. Entonces, hablo de los instrumentos. Estos cacharros que nos van a permitir interpretar la luz que nos llega del telescopio, ¿no? Es como el cerebro, ¿vale? Si los ojos son el telescopio, el cerebro serían los instrumentos. Y lo que nos va a permitir es interpretar los datos de ciencia. Hay 4 instrumentos a bordo del James Webb: NIRCam, NIRSPEC, MIRI y NIRIS, cada uno con su especialidad en ver cosas diferentes. La parte más novedosa son los espectrógrafos, en este caso. Entonces, bueno, Elena, explícanos qué es un espectrógrafo, que llevas hablando de ello toda la charla. Bueno, pues un espectrógrafo es básicamente un prisma. Se puede resumir en que es un prisma, como el prisma que se usa para sacar el arco iris de la luz del sol, ¿no? Si tenemos un prisma muy sofisticado, podemos sacar este arco iris tan bonito de la luz del sol. Este ya es un prisma muy sofisticado, pero tú pones la luz del sol a través de este prisma y mira todo el detalle que puedes ver del arco iris del sol. El arco iris del sol no son solamente colores, sino que también tiene unas cosas que se llaman líneas de absorción, que son estas líneas negras que podéis ver aquí, ¿vale? Todas estas líneas negras son líneas de absorción. ¿Y por qué son importantes? Bueno, son súper importantes, porque cada línea de las que podéis ver aquí corresponde a un elemento como el hierro, un elemento como el oxígeno, ¿no? De cosas, de componentes que están en el Sol. Es decir, es como la huella de identidad del Sol, básicamente, ¿no? Como la huella dactilar del Sol. Entonces, si tú ves estas líneas, puedes saber de qué está compuesto el Sol. Y a pesar de que nadie va a poder ir al Sol nunca y darle una patada ni recoger una muestra, sabemos de qué está el Sol, de qué está hecho el Sol. Entonces, bueno, el Sol está genial, pero está aquí muy cerca, es muy brillante, con lo cual es muy fácil obtener su luz. Pero si lo que quieres son observar cosas como exoplanetas que están súper lejos y que tienen una luz básicamente muy débil,
Claro, necesitas un telescopio grande que sea capaz de recolectar la mayor cantidad de luz posible y un instrumento muy preciso que sea capaz de sacarte un arcoíris parecido a este, con sus líneas espectrales, que es al final lo que nos va a decir de qué están hechos esos objetos. Entonces, solamente para referencia y para que veáis hasta qué punto estos prismas, con muchas más cosas puestas, son complicados, os voy a poner una maqueta del instrumento en el que yo estoy trabajando, NIRSPEC, para que veáis cómo es, simplemente para que os hagáis una idea, ¿no? Uf. Vale, pues este es NIRSPEC. Diréis, madre mía, qué de cosas hay ahí, ¿no? Podemos ver que hay unas rueditas con cosas de colores, que son la rueda de filtros. Hay un montón de espejos por dentro, porque el instrumento tiene que ser pequeño, con lo cual la luz se tiene que reflejar en múltiples superficies, ¿no? Ahí llega la luz del telescopio de James Webb y entraría de esta manera dentro de NIRSPEC, ¿no? Dentro de NIRSPEC hay varios espejos, ¿no?, que van reconduciendo la luz a diferentes partes del instrumento, ¿no?, como podéis ver aquí. Y básicamente de un espejo manda luz de un sitio a otro, de tal manera que pase por dentro de todos los componentes necesarios para sacar este arco iris. Ahí vamos a sacar el arco iris, como podéis ver, después de pasar en ese componente. Y ese arco iris se va a mandar a un detector como la cámara que tienes en tu móvil, pero mucho más especializado, mucho más caro, mucho más fino, de tal manera que nos permite grabar, hacer una foto del arco iris del objeto en concreto que estamos observando. Pero bueno, son en sí mismos, todos estos instrumentos son una obra de ingeniería en sí mismos. Incluso cada parte del instrumento es una obra de ingeniería en sí mismo que muchas veces no se ha hecho antes. Entonces, exactamente, ¿qué es lo que va a estudiar el James Webb Space Telescope? Bueno, pues dentro del campo de la astronomía, todos los campos nos va a revolucionar. Desde la infancia del universo, las galaxias más cercanas que podamos llegar a ver, o sea, James Webb va a llegar aún más allá, porque va a poder observar cosas más débiles. Claro, el problema es que aunque en Tierra tengamos telescopios más grandes, también tenemos una atmósfera que nos impide muchas veces llegar tan profundo como se podría, la atmósfera de la Tierra, ¿no? Entonces, para cosas como la infancia del universo, que estás observando cosas tan débiles, va a ser muy importante. Igualmente, se van a estudiar cosas como la evolución de galaxias, como la vida de las estrellas. Aquí en esta imagen se puede ver una nube de gas y polvo donde están naciendo muchísimas estrellas al mismo tiempo. Pero igualmente, aunque nosotros podemos acceder a podemos estudiar ciertos de estos grupos donde están naciendo estrellas, hay muchos otros a los que no se puede acceder porque son demasiado débiles. Y probablemente uno de los campos más emocionantes, por lo menos en mi opinión, que el James Webb va a estudiar es el campo de los planetas extrasolares. Como os comentaba antes, los planetas extrasolares son los planetas que giran alrededor de otras estrellas que no son el Sol. Actualmente, bueno, en los años 90, en el año 95, se descubrió el primer planeta alrededor de una estrella que no fuera la Tierra, que no fuera el Sol, y desde entonces llevamos buscando la Tierra 2.0. Parece que es lo que nos obsesiona, ¿no? Descubrir otra Tierra, descubrir vida. Hasta ahora no hemos sido muy exitosos. También tenemos una región de estudio bastante pequeña, ¿no? Porque hasta donde podemos llegar, pues es lo que nos permite llegar la instrumentación que tenemos ahora mismo. Ahora mismo se conocen del orden de 4.000, más de 4.000 planetas extrasolares. Y probablemente en James Webb nos dé a conocer muchos más, y de los que ya se conocen, nos va a permitir estudiarlos en un detalle mucho mayor, ¿no? Nos va a permitir sacar arcoíris de estos planetas extrasolares, y ese arcoíris nos va a decir de qué está compuesta la atmósfera de esos objetos. Y vamos a ver si es que se parece a la Tierra o no, ¿no? Entonces, eso es lo que está por venir.
y que es muy emocionante. Probablemente, igual que pasó con el telescopio espacial Hubble, que se lanzó en el año 90, aún sigue funcionando después de 30 años, Hubble ha hecho unos descubrimientos que en su día ni siquiera se podían imaginar. Con James Webb yo creo que va a pasar algo muy parecido, que vamos a descubrir cosas que ni siquiera ahora mismo pensamos que se puedan descubrir, ¿no? Entonces, el tiempo que viene para la astronomía es súper, súper emocionante. Así que os recomiendo que os pongáis al día, que sigáis todo lo que se está haciendo con James Webb y bueno, ojalá muchos de nosotros podamos contribuir a esa ciencia tan impresionante que se va a hacer. Bueno, a pesar de que todo esto es muy emocionante, y yo soy la primera que se muere por descubrir más exoplanetas, ¿no? Y por ver qué es lo que James Webb nos va a traer, me gustaría que acabar la charla con, bueno, pues con una pequeña reflexión. Probablemente, si sois aficionados a la astronomía, sabréis qué es esta imagen. Es una imagen del telescopio espacial Voyager, la Voyager 1, en el año 1990. La Voyager pues, fue una sonda espacial que se mandó hace muchos años y antes de perder el contacto con la Tierra, cuando ya después de haber hecho toda la investigación que tenía que hacer, tomar todas las imágenes que tenía que tomar, el divulgador Carl Sagan, que os sonará familiar, pidió que le dieran la vuelta a la Voyager para que mirara hacia la Tierra y sacara una foto de la Tierra desde donde estaba. Estaba, creo que por la órbita de Saturno, o sea, muy, muy lejos. Y simplemente, bueno, pues para ver cómo se veía la Tierra desde Saturno, ¿no? Entonces, aquí es donde estamos básicamente todos nosotros ahora mismo. Y bueno, Carl Sagan le llamó el punto pálido azul, ¿no? Mira la Tierra, es un punto pálido azul en mitad, básicamente, del universo, ¿no? Y me gusta mucho la reflexión que hizo Carl Sagan en ese entonces sobre esto. Y os la voy a leer literalmente como él la dijo, porque me parece muy bien acabar con una reflexión sobre básicamente cuál es nuestro lugar en el universo, ¿no? Y dijo, mira este punto, esto es aquí, eso es nuestro hogar, eso somos nosotros. En él están todos los que amas, todos los que conoces, todos de los que alguna vez escuchaste. Cada ser humano que ha existido vivió su vida aquí. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y cada padre, cada niño esperanzado, inventor y explorador, cada maestro de la moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores, para que en su gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de ese punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina del punto sobre los apenas extinguibles habitantes de la otra esquina. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, cómo de fervientes son sus odios, nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo. Es desafiada por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad
en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, quizás sí. Asentarnos, aún no. Nos guste o no, por el momento, la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una formadora de humildad y carácter. Tal vez no hay mejor demostración de la locura de los conceptos humanos que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos mejor los unos a los otros y de preservar y querer ese punto azul pálido que es el único hogar que siempre hemos conocido. Muchas gracias. Y ahora estoy abierta a cualquier pregunta que me queráis hacer. Desde aquí un aplauso de todos. Yo lo hago físicamente, os podéis activar o podéis hacerlo. Yo decir que se me ha hecho tan entretenida, tan agradable, que vamos, podías seguir si quieres, no hay ningún problema de tirarte con nosotros 2, 3 horas, lo que quieras. Cuando he mirado el tiempo digo, madre mía, pero es increíble. Es que el tiempo que hemos estado ha pasado tan rápido y tan agradable. No te había escuchado nunca antes, pero es que ya me falta tiempo para decirte que el museo te va a llamar más veces, que vamos a contar contigo más veces. Ha sido interesantísimo. Has acercado una cosa muy compleja, como es intentar explicar la ciencia que puede hacer un telescopio espacial de una forma muy sencilla. O sea, sencilla, muy gráfica. Y bueno, es que si te sigo diciendo cosas te puedes dar cuenta que es que me ha gustado mucho, lógicamente. Me alegro muchísimo. Y nada, y ahora simplemente el resto ya, si queréis abrir micrófonos o ir levantando la mano para que podáis hacer la pregunta. Yo tengo alguna pregunta, pero voy a dejar que sean los demás los que empiecen a preguntar. He tenido preguntas por el camino, he de decir también que hemos tenido otra amiga que nos ha dicho que ella quiere ser astrónoma de mayor. Mientras ibais hablando, íbamos recibiendo algún comentario más, con lo cual, pues bueno, ya tienes ahí, vas a dejar el cuajo suficiente para que en el futuro tengamos cantera aquí, si son de aquí o de donde sean quienes estén escuchando. Exacto. Pero la cantera está ahí y ya has puesto el granito. Espero que estas esponjas lo estén cogiendo. Bueno, pues voy a dejar de hablar, que si no yo tampoco paro, Bueno, pues cualquier pregunta que tengáis, lo primero que tiene que hacer un científico es preguntar mucho, aunque parezca una tontería, porque habitualmente preguntando tonterías se llegan a cuestiones muy interesantes. Animaos a abrir, sin miedo, sé que tenéis muchas. Sí, Mariló, yo sé que tienes ahí por ahí suelta. ¡Ay, muy bien! Vamos a por ella. A ver, yo tengo una pregunta sobre la fotografía. Si está tomada por la Voyager, que está, como has dicho, a la altura de Saturno, ¿cómo es que el fondo se ve azul? Vale, es una buena pregunta. Vale, muy buena pregunta. Lo que pasa es que el Sol estaba relativamente cerca, ¿no? Entonces, hay parte del Sol, digamos, de la luz del Sol que se estaba colando en la foto y por eso se ve ese efecto, ¿vale? Que parece azul. Pero es por eso. Pero es muy buena pregunta. De hecho, si te vas a la página de la Wikipedia que habla de esta foto, el punto pálido azul, te explica que se cuela la luz del Sol y que entre un rayito de Sol que se cuela es donde se ve ese punto débil que es la Tierra, donde estamos ahora mismo y de momento nuestra única casa. Pero muy buena pregunta, ¿eh? Te veo avispada. Me lanzo yo. Venga. Bueno, lo primero, Elena, enhorabuena de verdad porque una ponencia excelente y nos has mantenido en vilo en todo momento. La frase final, súper emotiva. Yo te quería preguntar, después de todo este trabajo que llevas a tus espaldas, has dicho que el Hubble ha estado 30 años y que esperáis que le queden unos poquitos más. ¿Cuál es la expectativa de vida que le ponéis en órbita al
a James Webb? Entre 5 y 10 años. Esperemos que sean más 10 que 5. El Hubble está en una órbita diferente, que es una órbita alrededor de la Tierra. Entonces, se puede ir al Hubble. Los astronautas han ido al Hubble a cambiar instrumentos, a reparar cositas, se puede rellenar de combustible el Hubble, de tal manera que los instrumentos se mantengan fríos. Entonces, por eso también ha durado 30 años, porque se ha podido hacer servicios, ¿no? Hay, de hecho, si miráis por internet, fotos muy chulas de astronautas ahí enredando en el Hubble. Pero claro, al estar James Webb va a estar en L2, entonces una misión de servicio es más difícil, con lo cual no creo que dure 30 años ni de broma, pero si dura 10, ya va a ser muchísimo. Claro, todo depende del combustible siempre, porque al tener que mantener los instrumentos tan fríos para que no se contaminen por el calor, pues ahí tenemos una limitación en tiempo que puede durar la misión. Hola Elena, soy Jorge. Yo quería hacerte ¿Cómo una es? pregunta. ¿Tenéis pensado ya qué va a haber después del web? Sí. Hay varias misiones que están pensadas, pero la heredera del web es un telescopio que se llama LUVOIR, que está todavía en fase, bueno, ya ha pasado la fase de diseño, pero se espera, creo que está previsto para lanzar, no sé si en 2035 o algo así, y va a ser básicamente un web más grande. No recuerdo exactamente el diámetro del telescopio, pero probablemente eran como 20 metros, una cosa así. Entonces, ese va a ser el que venga, pero todavía nos quedan por lo menos 15, 20 años hasta que de verdad se solidifique. También depende mucho de lo que se apruebe, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay una cosa que se llama, básicamente se aprueban presupuestos, ¿no? Para misiones y para cosas. Entonces, se da dinero a una misión o se le da a otro. Y LUVOIR está en el aire, todavía no se le ha puesto el dinero. En el año 2000 se le puso dinero a James Webb. Entonces, ahora estamos con LUVOIR. A ver si se le pone dinero o a alguna otra opción. Pero bueno, esperemos que sea LUVOIR. Aunque yo creo que ya hasta yo voy a ser vieja para ver, para ver los datos de ciencia que nos pueda mandar. Elisa o Elena, otra vez, venga. Adelante, chicas. No sé si lo has dicho, pero ¿qué combustible usa el James Webb? Es helio. Para enfriar, este combustible que digo que lo que mantiene el telescopio frío es helio. Entonces, claro, el helio se va acabando y cuando se acaba, pues se calienta y ya no podemos observar más. Pero muy buena pregunta, ¿eh? Te veo puesta. Te voy a hacer yo una. Al igual que el Kepler tuvo una misión ampliada, la K1-K2, en este caso, bueno, sí, K1-K2, efectivamente, ¿tenéis idea de una misión ampliada en el momento que el helio no sea tan efectivo, aunque los positivos no vayan a ser tan efectivos? Sobre todo entiendo que va a haber mucho exoplaneta en la búsqueda, va a haber bastante trabajo en exoplaneta. Supongo que eso pensaréis que alargará todo lo que se pueda, es lógico, y eso está en los planes, lógicamente. ¿Hay alguna zona de cielo también más definida de estudio o va a ser en general como le pasó a Kepler? Que No. Gracias a que se rompieron los giroscopios apunta a todo el cielo. Claro, no, James Webb está hecho para apuntar a todo el cielo. Es como el Hubble, puede apuntar a todo el cielo. Kepler no era así, Kepler miraba solamente al mismo campo, monitoreó la misma área durante todo el rato que estuvo funcionando. James Webb es como que el propósito de la misión es diferente. El de Kepler era básicamente monitorear el mismo área con las mismas estrellas todo el rato para buscar exoplanetas. El propósito de James Webb es más como de seguimiento, en principio. De los planetas que ya hay y sabemos que son muy interesantes, ir a estudiarlos más en detalle, ¿no? Ir a estudiar sus espectros para ver de qué están compuestos y también puedes ir a planetas que son más débiles, de los que ahora no se puede sacar estos arcoíris de los que estaba hablando, ¿no?
Entonces, la misión de James Webb va a ser, el propósito es bastante diferente, ¿no? Como ir más al detalle sobre lo que ya se conoce. Y ya siguiendo, caracterización de atmósfera también está incluido en la posibilidad para encontrar la posibilidad de, en tránsito, en el espectro, poder encontrar metano, vapor de agua, algún tipo de... que nos dé, que además de que sea habitabilidad, que nos dé ya el dato de que está habitado, que hay vida. Hombre, si aparece clorofila, claro, si aparece metano, lo otro lo sabemos hacer. Claro. Sin seres vivos sabemos hacer también metano y otras cuestiones, pero evidentemente también supongo que estará en un elemento como singular dentro de la misión. Claro, una vez estuve en una conferencia en la que se habló de eso, ¿no? ¿Cuándo vamos a decir que un planeta está habitado? Y la conclusión fue que es muy difícil de decir. Puedes decir de qué está compuesto. Imagínate que fuéramos extraterrestres y estuviéramos en otra estrella, ¿no? En otro planeta, y nos miramos a la Tierra, ¿no? Nos sacamos un arco iris de la atmósfera de la Tierra, de la luz de la Tierra. Podríamos ver de qué está compuesta la Tierra, ¿no? Los elementos de los que está compuesta, podríamos ver el agua, podríamos ver el metano, lo que fuera. Pero ¿cómo dirías que hay humanos? O vida, simplemente. Es muy, muy difícil. Entonces, bueno, esa cuestión sigue abierta. Pero de momento, los planetas más buscados son las tierras 2.0. En cualquier caso, remarcar, por muchas tierras 2.0 que encontremos, la Tierra es el único lugar donde vamos a poder vivir a corto plazo, ¿no? No sé si, por cierto, saliéndome un poquito del tema, antes de ayer dieron los premios Nobel de Física de 2021 a 3 hombres, y fue el proyecto que ellos hicieron, fue el descubrimiento de que en la Tierra estaba pasando un cambio climático, ¿no? Esto fue en los años 70, donde todavía no había casi evidencias. Entonces, pues, el premio Nobel se lo han llevado ahora ya, que tiene todos 90 años. Pero, o sea, me parece muy importante darnos cuenta de esto, porque significa que estamos teniendo un impacto muy importante en la Tierra, hasta el punto de que dentro de pocos años, y cuando digo pocos años son menos años de los que nos imaginamos, la Tierra no va a ser habitable. Entonces, bueno, pues buscar la Tierra 2.0 la hacemos por curiosidad. ¿Que vamos a poder irnos de la Tierra para vivir allí? No. Así que más nos vale cuidar nuestro propio planeta, que es nuestra casa, ¿no? Al fin y al cabo. Te traslado, Elena, la pregunta de Esteban de que cuándo vamos a poder empezar a obtener los resultados del James Webb. Pues buena pregunta. Los primeros proyectos están puestos para después del comisionado, de la puesta a punto. El comisionado acaba a mitad del año que viene, para junio o julio del año que viene. Y una vez que el comisionado acabe, se van a empezar a tomar los primeros datos de ciencia. O sea que para el año que viene. Está todo el mundo muy expectante. Una preguntita, Elena. Y exactamente tú, ¿cuál es tu aportación, cuál es tu granito de arena a todo ese proyecto? Vale. Bueno, somos un equipo de... probablemente llega a 300 personas, con todos los instrumentos, todos los ingenieros, todo el mundo. Entonces, cada persona se dedica a una parte muy pequeña del James Webb. Mi instrumento, yo digo mi instrumento, es NIRSPEC, el que os he enseñado en la maqueta, en el vídeo este, y mi especialidad es una parte de ese instrumento, que básicamente consiste en un montón de puertecitas que van a ser capaces de sacar muchos arcoíris de muchas estrellas a la vez. Y mi pequeña contribución, yo ni siquiera tengo nada que ver con la construcción de esa parte del instrumento, sino mi pequeña contribución es caracterizar el instrumento, ¿no? Para ver cómo está haciendo, o sea, si realmente está haciéndolo tan bien como el fabricante dijo que se estaba haciendo o no. Entonces, para eso vamos a necesitar los datos cuando vengan. Ahora tenemos unas simulaciones, luego vienen datos reales. Esos datos los vamos a comparar con los que el fabricante nos dijo cómo se tenían que ver esos datos, ¿no? Entonces, lo que ahora estamos preparando son básicamente unos programas de ordenador
que nos van a comparar esto y nos van a decir, ok, entonces está funcionando, sí, no. Y si no está funcionando, ¿qué es lo que hay que mejorar en el instrumento para que funcione mejor? Ok, gracias. Oh, mira, no, pero es esta, Adelante, ¿no? adelante. ¿Qué es el comisionado? Muy buena pregunta. ¿Ves? Esa es una de las preguntas que nadie se ha atrevido a hacer. Un comisionado es la puesta a punto, y la puesta a punto consiste en hacer un montón de pruebas. O sea, no sé qué ejemplo ponerte, pero por ejemplo, te compras un móvil nuevo y lo primero que haces con tu nuevo móvil es comprobar que le funciona todo, ¿no? Pues que le funciona la cámara, que le funciona el micrófono, que le funciona y que le funciona bien, porque si la cámara te ves mal o te ves borrosa, pues no está funcionando bien y tienes que devolver el teléfono. Pues básicamente un comisionado son esas pruebas que tú le haces, pero a los instrumentos que van en ese telescopio para comprobar que están funcionando como Dios manda. Porque si no, pues hay que hacerle ajustes, ¿no? para que funcionen bien, básicamente. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis más manos por ahí levantadas? ¿Nada? A ver, ahora ya veo caras, ahora ya voy viendo más caras por ahí. Algunos están en el lado oscuro. El 940076811170. Sabemos que viene del lado oscuro este seguidor de Star Trek o por ahí. No sé, aprovechar, ya digo, yo es que si me pongo va a ser monotema, con lo cual yo no voy a preguntar más. Dejo que sigáis alguno más y si no, pues si queréis, o bien tú Yolanda o tú Rebeca, si tenéis ahí para... Juanjo ha abierto para decir algo, Juanjo. Sí, yo quería hacer una pregunta. Una vez que el James Webb esté en L2, ¿siempre se va a mantener en esa posición? Sí. Sí, la idea es que se mantenga en esa posición. Sí. Porque esa posición es la que nos permite, básicamente, acceder a todo el cielo, ¿no? Todo el rato, sin cortes. Porque, por ejemplo, Hubble, al estar en órbita terrestre, hay veces que hay parte del cielo que no lo puede ver. O sea, que no se puede ver. Entonces, por ejemplo, los datos de Hubble no se pueden tomar de manera continua. Siempre hay cortes, cortes, cortes. Entonces, el hecho de que James Webb esté en L2 y se mantenga en L2 es también para permitir que hay acceso al cielo, a diferentes partes del cielo, todo el rato. Una cuestión técnica. Allí en Baltimore trabajáis sobre todo telescopios espaciales, pero en la zona de óptico e infrarrojo, simplemente. El espectro no. Dentro del equipo no tenéis otros telescopios de control. No, son telescopios de la NASA, todos ellos. O sea, es un centro que trabaja con la NASA. Entonces, James Webb es de la NASA, Hubble es de la NASA, aunque la ESA también tiene una contribución. Y sí, solamente de momento solo están estos dos. Son la línea de trabajo, vale, perfecto. Sí. Sí. Rebeca, Yolanda, pues si no hay ninguna pregunta más, os voy a dejar a vosotras que seáis las que... Yo no te quiero despedir, por eso no voy a despedirte. O sea, si quieren te despedirán en algún momento ellas, pero yo no, porque yo te dejaré aquí toda la noche, toda la mañana para ti. Si es que querrás ir a comer, no sé si ya te tocará la hora más o menos, pero que yo no voy a ser, Me dejo sobre todo a ellas, que en este caso, en esta parte, si queréis hacer una despedida también vosotras, desde el Museo de las Ciencias, por la parte que a mí me corresponde, es un placer porque primero como astrónomo, evidentemente, como aficionado a la astronomía sobre todo, antes de ser astrónomo era aficionado y ahora soy un astrónomo aficionado todavía, ¿no? Pero bueno, que disfrutaría horas y horas. De hecho, si alguna vez coincidimos, se pueden hacer las veladas eternas, no acabaríamos. Por lo cual, pues ha sido un placer, de verdad, te lo repito. Creo que podemos sacar vocaciones con gente como tú. Tú las sacaste en nuestra tierra y nuestra tierra tiene muchas más. Tenemos más ejemplos de personas que están y de mujeres también, de astrónomas, evidentemente. En Cuenca Ciudad tenemos una compañera que está en el Observatorio Astronómico Nacional, Asunción Fuente, que también es...
y que tiene muchísimas publicaciones, que es espectacular y contaremos con ella dentro de muy poco, en noviembre nos acompañará. Y como tú hay más, pero tenemos que visualizarlos porque sois un referente, sois un referente y vamos, chapo, yo otro aplauso, corto, para no... Y ya dejo la palabra que yo si no me la quedo toda para mí. Yo simplemente repetirte lo que ya te ha dicho José, que esperamos contar contigo en otras ocasiones. Por supuesto. Ha sido muy, muy, muy positivo. Y nada, por mi parte, gracias por José, igual que te ha dicho él, igual que todos mis compañeros. Gracias por ofrecerte a esta Semana Internacional, que hemos cumplimentado con talleres de cohetes, no como el tuyo, tenemos talleres de cohetes de aire comprimido, pero tienen mucho éxito, así que todavía está el plazo abierto, se pueden inscribir. Y nada, genial, o sea que muchas gracias de verdad, Elena. Ahora sí que te cedo, Yolanda, la última palabra para ti. Es que no hay mucho más que añadir, estamos henchidos de ilusión por haberte tenido con nosotros. Suscribir las palabras que han dicho mis compañeros que me han precedido en la palabra y efectivamente, como han dicho también ellos, espero poder contar contigo en alguna que otra ocasión más. Muchísimas gracias y un placer para mí estar aquí, bueno, cuando me necesitéis. Si no me tiene absorbida el telescopio, aquí estaré. Bueno, pues muchas nada. Gracias. Hasta luego. En un salón de actos estaría lleno esto a rebosar de aplausos, con lo cual aquí tienes el mío y el del resto. Muchas gracias. Hasta luego, un placer. Hasta luego, un placer.